Reforma Protestante. Sumamente importante, ¿verdad? La Reforma Protestante se inició el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania, y sin duda alguna, hoy 2025, conmemoramos el 31 de octubre, un año más a este hecho histórico que marcó la vida de la iglesia, un antes y un después. Y todos sabemos que esto es importante que la iglesia lo entienda, lo palpe, lo desmenuce, para poder entender la fe cristiana no católica. Usted necesita conocer acerca de esto de la reforma, ¿verdad? De la reforma protestante. Y en el contexto antes de la reforma, siglo XIV, XIII, recordemos que la Iglesia Católica dominaba el cristianismo en Europa. Y con el tiempo se introdujeron enseñanzas y prácticas no bíblicas dentro de la iglesia, como la venta de indulgencias, que es el perdón de los pecados por dinero, la autoridad del Papa por encima de la Biblia, el uso del latín en la liturgia, que el pueblo no entendía. Las misas se celebraban en latín, un idioma creado por la iglesia para administrar la religión o la liturgia, el culto, y la gente escuchaban en latín y no entendían nada, no salían edificados, y una religión llena de rituales, más enfocada en obras que en la fe y en la Biblia. Entonces, el pueblo estaba espiritualmente hambriento. Muchos clérigos vivían en corrupción y lujo. Dios comenzó a levantar hombres que anhelaban volver a la verdad de la palabra, que veían la situación y les incomodaba, porque la vida de la iglesia espiritual moría. Hay un sinnúmero de precursores a la reforma. Antes de Lutero hubo voces que prepararon el camino. Por ejemplo, Juan Wycliffe en Inglaterra en el año 1320 y 1384, que tradujo la Biblia al inglés y enseñó que la autoridad máxima para toda iglesia es la Biblia. También está el caso de Juan Hus en Bohemia. Predicó contra los abusos del clero, fue condenado y lo quemó vivo la iglesia. Tenemos a Jerónimo Savonarola en Italia, 1542-1498, que denunció la inmoralidad de Roma, también fue ejecutado por la iglesia. Estos hombres fueron antorchas que anunciaron un camino. Martín Lutero, entonces, ya para el 31 de octubre, que es el último del año 1517, el monje alemán Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia, y este acto fue simbólicamente el inicio de la Reforma Protestante. Sus tesis denunciaban especialmente, número uno, la venta de indulgencias, la corrupción del clero, la necesidad de volver a la Biblia como autoridad suprema. Y Lutero descubrió en Romanos capítulo 1, verso 17, la verdad que cambió su vida, donde él encontró ese texto que decía que el justo por la fe vivirá. Esto le impactó sobremanera, ya que le habían enseñado que iba a vivir por obras el justo, por prácticas, por ritos. Y encontrarse en la Biblia que era por la fe le impacta. Ese versículo encendió el fuego de la reforma. Lutero fue excomulgado, pero no se retractó. Tradujo la Biblia al alemán y enseñó la salvación por gracia mediante la fe solo en Cristo. Existen en teología no católica, los pilares de la reforma, y estos pilares los reformadores los resumieron la fe en 5 puntos, en 5 principios, que son los pilares de la reforma, que le conocemos las 5 solas. Lo escribieron en latín para que lo entendiera todo el mundo. Sola escritura,
que significa solo la Escritura, es la autoridad suprema para la iglesia. Sola fide, solo por la fe somos justificados. Solo gratia, solo por gracia somos salvos. Solus Christus, solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Postulados estos que la iglesia romana se opuso rotundamente. Se oponía a que las escrituras fueran la única autoridad suprema. Se opuso a que solo la fe por ella seamos justificados. Se oponía a que solo por la gracia de Dios fuésemos salvos. También se oponía a que solo Cristo fuera el mediador entre Dios y los hombres. Y también, por último, se oponía a que solo a Dios se le dé la gloria. Estos principios restauraron el evangelio puro y siguen siendo el fundamento de la fe reformada. Por eso nosotros, como cristianos de corte no católico, necesitamos como iglesia conocer esto, adentrarnos a estos principios, a estas verdades, promoverlo dentro de nosotros para no retornar a prácticas indecorosas por las cuales nuestros reformadores protestaron. La reforma se expandió a otros. Hubo una expansión y otros se sumaron. La reforma no se detuvo. Fue una revolución grandísima. Era algo misterioso cómo esto crecía por todos los países de Europa, extendiéndose al mundo entero. Tenemos a Ulrico Zwinglio en Suiza, que enfatizó la autoridad de la Biblia. Otro grande, un teólogo histórico importante, Juan Calvino en Ginebra, enseñó la soberanía de Dios, la elección y la predestinación. Escribió el libro Institución de la Religión Cristiana, tomo 1 y tomo 2. Pero también otro reformador, además de Lutero, John Knox, en Escocia, fundó la iglesia presbiteriana. Y cada país, amados, tuvo su propio movimiento reformado. Y el mensaje era uno: volver a Cristo, volver a la Biblia, volver a la palabra del Señor, no salirnos de ese principio. La reforma, este movimiento tan fuerte, trajo frutos importantes. El pueblo tuvo acceso a la Biblia en su idioma, no en latín. Nació la predicación expositiva y las escuelas bíblicas. De ahí también se reavivó la fe personal y la devoción a Dios. Se promovió la educación y la lectura de la Biblia. Se rompió el dominio religioso, político religioso sobre la conciencia humana. Quedó un legado espiritual. La reforma nos recuerda que la fe no se compra con plata ni con dádiva, se recibe por gracia. Nos dejó que la Biblia es suficiente para guiar toda doctrina y vida. Nos enseñó y nos enseña que Cristo es el único mediador y salvador y no otro. La reforma nos dejó un legado, que la iglesia no es un edificio, sino el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Hay un texto importante, muy inspirador, Gálatas capítulo 5, verso 1, que dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos ayude a nosotros cada día a mantener la fe reformada, la fe cristocéntrica, la fe bíblica, la fe de la palabra de Dios, y que sigamos usando estos medios para encender la llama. En sus iglesias, en sus grupos, hablen de esto, conozcan de esta historia tan hermosa que es nuestra historia. La historia de una iglesia que vive, la historia de una iglesia impactante, la historia de una iglesia gloriosa que no se muere, sino que se reinventa y crece a paso de vencedora hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este 2025 celebramos a mucha honra para la gloria de Dios 508 años a la Reforma Protestante. Celébralo con gozo, celébralo y dalo a conocer por generaciones, porque Cristo sigue reformando vidas por la palabra del Señor. Dios te bendiga. Este hermoso tema musical, escrito por Martín Lutero, Castillo Fuerte es nuestro Dios, uno de los temas importantes también musicales que marcó la Reforma y esos tiempos.